Ciudadana, segunda hora de transmisión. María Mercedes, llega pues nuestro informativo, nuestro espacio de primera hora. Así es. ¿Cómo estás, Robert? Amigos que nos acompañan, muchas gracias siempre por preferirnos. Venimos con lo más destacado del acontecer nacional e internacional, por supuesto. TVC Noticias en pantalla, hoy movidito absolutamente todo. Ayer Bolivia fue sacudida supuestamente por un intento de golpe de Estado que al final están diciendo que fue autogolpe. Complicada estuvo la situación allá, con levantamientos de la gente también. Sí, complicadito. El tema económico en Bolivia está medio complicado. Como en la región. La selección ganó, que eso sí es automotivante para todos. En fin, vamos a contarle todo lo que ha pasado. Es la gasolina del día. Está bien. Bueno, momento de contarles también que Ricardo Morales ya es el nuevo defensor seleccionado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, defensor público. El concurso recibió varios cuestionamientos, deben recordar, pues entre la Comisión Ciudadana y los consejeros de mayoría, que obtuvieron 4 votos para esta designación. Enhorabuena, ya por fin. ¿Defensor de cuánto tiempo estuvo fuera? Y recién se hizo el concurso. Sí, ¿no? Veamos. Con 4 votos a favor, 1 abstención y 2 ausencias, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conoció el criterio jurídico solicitado a la coordinación jurídica de esta institución sobre el informe emitido por la Comisión Ciudadana del concurso para designar a la primera autoridad de la Defensoría Pública. Es así como se aprobó la moción presentada por el presidente Andrés Fantoni, basada en las recomendaciones de dicho documento, en el que señala, entre otras cosas, no aprobar el informe emitido por la comisión y designar al postulante Ricardo Morales como nuevo defensor público, pese a que este nombre no constaba en el informe de la comisión y colocaba al postulante Jorge Ballesteros como virtual ganador. Lo que corresponde, conforme a derecho y se ha explicado en el informe que se ha dado lectura de manera integral, es proceder a la designación de aquel postulante que, habiendo superado la fase de impugnación ciudadana, obtuvo la más alta calificación. Pese a que este documento iba a ser conocido a las 19:30 de este 26 de junio, el postulante Ricardo Morales se anticipó y realizó su declaración patrimonial juramentada ante la Contraloría General del Estado, donde señala que inicia gestión como defensor público, aunque luego el documento fue anulado por el propio declarante. El presidente Fantoni mencionó que luego de más de 2 años, finalmente esta entidad pudo completar un concurso. La voluntad de este Pleno del Consejo de Participación Ciudadana es darle respuesta a la gente, a la ciudadanía. Hemos avanzado de una manera fluida, dándole respuestas inmediatas a cada uno de los ciudadanos ecuatorianos. El consejero Gonzalo Albán hizo varios señalamientos del concurso y su votación fue de abstención. Frente a todo lo expuesto, habría esperado a lo mejor un informe jurídico que recomienda la nulidad de este concurso. Porque si la confianza de la ciudadanía se ha perdido, puede ser que todo lo que venga después de ello arrastre su cola hasta podrirse. La designación de Ricardo Morales como titular de la Defensoría Pública se realiza en medio de críticas de un concurso que ha recibido innumerables cuestionamientos. Informó Miguel Ángel Bedoya. Más noticias. Nuevamente no se pudo desarrollar la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio contra el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y varios de sus ex colaboradores. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, expresó por su parte su malestar en este caso, que investiga una presunta obstrucción a la justicia. Diana Salazar, fiscal general del Estado, no pudo contener su malestar por haberse diferido por 5 ocasiones la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el caso Independencia Judicial, donde es procesado Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, la exvocal Ruth Barreno y varios exfuncionarios por presunta obstrucción a la justicia. Las intenciones de dilatar y de que la causa no llegue a buen término. Esta vez se dio paso al diferimiento por complicaciones médicas de la defensa de uno de los procesados, pero no se aceptó los pedidos de Terán, que tenía que participar en una audiencia convocado a la misma hora en la Corte Constitucional por una acción de protección que presentó cuando estaba en funciones, exigiendo recursos económicos al Ministerio de Finanzas. Yo no pedí ser convocado a la Corte Constitucional. Fui convocado con una garantía jurisdiccional de acción extraordinaria de protección que está fechada 7 de junio. Penosamente, por otro lado, se habla de un acuerdo o desacuerdo. No hay ningún acuerdo, no tengo por qué ponerme de acuerdo con quien he declinado de la defensa.
Tendré mis motivos personales y particulares. El ciudadano Wilman Terán pide que no se cuente más con sus abogados toda vez que él únicamente va a ejercer su defensa únicamente para evadir ser trasladado al lugar donde le correspondería estar. También la fiscal cuestionó que se intente separar del proceso al juez Julio Inga por haber sentenciado al ex vocal Javier Muñoz, quien se sometió al procedimiento abreviado y colaboración eficaz, y porque participa en el concurso para jueces. Desprende que la misma gira en torno a un presupuesto de que usted, señor juez, por encontrarse participando en el concurso para la designación de jueces y cojueces de la Corte Nacional, habría perdido la imparcialidad. Resolver todo esto les tomó 2 horas y al final. La explotación queda convocada para el viernes 5 de julio de 2024 a las 14:45. Terán salió del 8º piso de la Corte Nacional de Justicia, ya no con la toga, como solía hacerlo anteriormente, sino esposado, con casco y chaleco antibalas, informó Héctor Romero. Con los testimonios de varios servidores policiales y de un militar, continuó el segundo día de audiencia de juicio en contra de 5 personas, estas acusadas del crimen de Fernando Villavicencio. Pues tendrán que recibir las versiones de los testigos. La diligencia fue suspendida y se reinstalará el próximo 1 de julio. Miremos. En el segundo día de audiencia de juicio en contra de 5 personas por el asesinato de Fernando Villavicencio, la Fiscalía General continuó con la práctica de prueba, donde fueron convocados varios testigos. Uno de ellos, un militar en servicio activo, Andrés S., que estuvo en el lugar donde se registró el crimen y colaboró con la aprehensión de uno de los implicados en el hecho, quien habría disparado en contra del entonces candidato presidencial. El uniformado relató que se encontraba en el sector cuando escuchó disparos y observó que la policía intentaba detener a un individuo, a lo que el militar colaboró con dicha aprehensión y acompañó a un grupo de policías hasta la unidad de flagrancia, hasta donde fue conducido el aprehendido, quien además estaba herido. Posteriormente testificaron 2 policías. El uno, Alex M., estuvo a cargo de la destrucción de una granada arrojada en el lugar de los hechos y de 3 más que se encontraban en el inmueble que fue allanado posterior al suceso. El segundo policía en testificar fue Roberto G., quien pertenecía a la DINASED y fue alertado del fallecimiento de una persona en la unidad de flagrancia. Se trataba de la persona que minutos antes fue aprehendida y que debido a las heridas por impacto de proyectil que había recibido, falleció en ese lugar. Adicionalmente, varios policías también fueron convocados para testificar sobre las tareas que cumplieron el día de los hechos. Tras recibir estos testimonios, la audiencia de juicio contra estas 5 personas fue suspendida. La diligencia se reinstalará el próximo 1 de julio a las 8:30. Asimismo, a través de un comunicado, la Fiscalía General informó que se ha abierto una investigación en un nuevo expediente para determinar otros posibles involucrados, intelectuales y materiales, en este crimen. Informó Miguel Ángel Bedoya. La revocatoria de la visa a la periodista cubana Alondra Santiago por parte del gobierno ecuatoriano ha generado acaloradas discusiones en la Asamblea Nacional. Varias bancadas discuten la eventual creación de una comisión ocasional, incluso para que investigue lo ocurrido. En la Asamblea Nacional no se habla de otra cosa que no sea la revocatoria de la visa a la periodista cubana residente en Ecuador, Alondra Santiago. La bancada de Revolución Ciudadana expresó su rechazo a la decisión de Cancillería y señaló que solicitarán un cambio en el orden del día para la sesión de este jueves a fin de proponer la conformación de una comisión especial que analice este caso. Que nuestra condena es rotunda en esos términos y sí nos parece importante que la Asamblea Nacional fiscalice alrededor, digamos, del debido proceso que tiene que seguir el gobierno nacional para revocar la visa de cualquier ciudadano. Pachacuti respaldó la creación de esta mesa ocasional e insistió en que el gobierno de Noboa debe garantizar la libertad de expresión. Y lo que ha ocurrido pues efectivamente genera cuestionamientos, preocupación y lo que hay que decir más bien es una de las formas de persecución y abuso del poder.
La bancada oficialista, por su parte, justificó la decisión del gobierno, pues la periodista Alondra Santiago habría abusado de la libertad de expresión al vilipendiar los símbolos patrios. La decisión tomada por el gobierno de Daniel Noboa da indicios de que se respete a la integridad que tiene el país. Viene siendo un tema recurrente, no creo que sea directamente hacia el gobierno de turno, sino más bien es para tratar de deslegitimar la democracia. Los legisladores de Construye, en cambio, instan al gobierno a sustentar con pruebas la supuesta falta que derivó en la revocatoria de la visa de Santiago. Deberíamos tener la mesura de no hacerle daño al país como tal en términos de lo que se está tratando. Si ni siquiera sabemos la causa, ¿cómo podemos ni tomar partido a favor o en contra? Pero sí tenemos que ratificar que la libertad de expresión es un derecho que hay que hacerlo respetar en todos los términos. El correísmo insistió en que los atentados a la libertad de expresión, incluso aquellos cometidos durante su gobierno, deben ser rechazados. Si es que nosotros hubiésemos llegado a cometer algún error de tipo en términos de libertad de expresión, si es que así hubiera sido incluso, eso no habilita para que gobiernos posteriores llegasen a incurrir, digamos, en esos mismos errores. Informó Álvaro Terán. ¿Cuáles son las razones por que el Estado ecuatoriano puede revocar la visa a extranjeros que se encuentran en nuestro país? Bueno, vamos a conocer un poco más este tipo de visas que se tienen, que se existen y qué circunstancias y cómo y el por qué se las revoca. Veamos. ¿Cuáles son las razones por las que el Estado ecuatoriano puede revocar la visa a los extranjeros que aspiran a residir en el Ecuador? Aquí se lo contamos. Por terminación, que es aquella que cumple el tiempo de permanencia en el país. Por cancelación, cuando la razón por la que se encuentra en el país se termina. Y por revocación. Para analistas, este es un tema que genera debate por la falta de claridad en la normativa. El problema es que todavía no hay una legislación clara al respecto del otorgamiento o el retiro de una visa como beneficio migratorio. El tema de la revocación podría generar incertidumbre en quienes quieren hacer del Ecuador un lugar para vivir. Busca cualquier ciudadano extranjero es tener un mínimo de seguridad jurídica. Entonces, está claro que lo que se requiere es el respeto irrestricto a la ley, a la legislación y a las costumbres de cada uno de los países. Los acontecimientos que han sucedido en el país, como el caso de la periodista Alondra Santiago y la activista Manuela Pic, son temas que invitan a analizar el accionar que han tenido los gobiernos. Yo creo que deberíamos de pensar sobre la valoración de las consecuencias ambivalentes del uso de las redes, de la información, la masificación y cómo esto puede perjudicar y cómo se presentan estas lecturas a la hora de establecer la lógica de acción política, jurídica. Pero esta lógica de acción se podría utilizar con los extranjeros que cometen algún ilícito en el país. ¿Se podría revocar su visa o se pediría su salida del país? ¿El Ecuador puede expulsarlo? La respuesta es que sí. ¿Pero qué va a pasar con esa expulsión? Que el señor se le pone en frontera, pero es una persona que queda automáticamente en libertad y que puede delinquir en el segundo país o que podría reingresar al Ecuador por vías irregulares. En el país existen 29 tipos de visas, que se las puede clasificar en dos grupos. Las de residencia temporal, que pueden ser renovadas por varias ocasiones, y las permanentes, en la que los extranjeros permanecen cerca de 2 años en el país o contraen matrimonio. Y después de cumplir varios requisitos, se las otorga. Pero a pesar de ello, el gobierno tiene la potestad de revocar la visa a un extranjero, retirando el permiso de permanecer en el Ecuador en cualquier momento. Informó Solange Mateu. 2 excandidatos al Consejo de Participación Ciudadana interpusieron una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral contra los consejeros principales y los suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estos consejeros son conocidos como la Liga Azul y presuntamente estarían vinculados al correísmo. ¿De qué se los acusa? Enseguida lo revisamos. Una nueva denuncia electoral podría cambiar el tablero político a la interna del Consejo de Participación Ciudadana. 2 excandidatos aseguran que los consejeros de la denominada Liga Azul y sus alternos habrían incurrido en una infracción muy grave al ser auspiciados por el movimiento político Revolución Ciudadana.
Los implicados en esta denuncia son Sócrates Augusto Verduga Sánchez, la consejera Yadira Saltos, los dos que están como principales, y los dos suplentes, que es Eduardo Franco Loor y Biel Capárraga. Las causales son precisamente lo que establece el artículo 35 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, que prohíbe a las organizaciones políticas tener un apoyo para candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y viceversa. Los denunciantes aseguran que este caso es análogo al del expresidente del CPCCS, Allen Verdera, quien fue sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral al haber aceptado el auspicio de una organización política para llegar al Consejo en el 2023. El sentido común y el derecho dice que el Tribunal Contencioso Electoral debe sentenciar en el mismo sentido, es decir, que se les suspendan los derechos políticos a estas 4 personas y se les ponga la multa correspondiente. Analistas electorales consideran que previo a la calificación de la denuncia, el TCE debe evaluar los plazos y causales de este nuevo proceso de fiscalización. Porque no es cuestión de presentar después de 2 años una denuncia. ¿Por qué no fueron oportunos? Si el señor Allen Verdera cometió una infracción electoral y los otros también, pero debieron haberle hecho ese momento. Además, sostienen, los magistrados del tribunal están obligados a resolver esta denuncia desde lo jurídico y no desde lo político. Para mí lo que se busca es entrar a obtener la mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo cual no es adecuado, porque nuevamente estamos judicializando los procesos políticos. El Consejo de Participación Ciudadana está a las puertas de iniciar los procesos de selección de fiscal general y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Informó Álvaro Terán. Y al retornar el 10, mucha atención, amplía plazo a 30 años para pagar préstamos hipotecarios en Coactiva. Esto para evitar los embargos. Ya le contamos más información tras la pausa. Ya venimos. Qué bueno que saber que nos acompañan día a día. El BIES anunció que ofrecerán facilidades de pago hasta un plazo máximo de 30 años para los usuarios de préstamos hipotecarios que se encuentren en Coactivas. Esta medida, dicen las autoridades, permitirá a los afiliados ponerse al día en su deuda y, claro, con eso mantener su casa, disminuyendo la posibilidad de embargo. Miremos. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, anunció que se amplía el plazo para que los usuarios de préstamos hipotecarios que están coactivados puedan acceder a una facilidad de pago. Lo llamaron alivio financiero, y es que a partir de este 26 de junio se pueden cancelar las obligaciones hasta en un plazo de 30 años, evitando así el remate de las propiedades. Nosotros ya hemos avanzado con la reglamentación, tenemos un nuevo reglamento de coactivas y con eso ya podemos dar ya no hasta los 24 meses, sino hasta 360 meses, que son 30 años, de los cuales, repito, hay que restar el tiempo que sí pagó. Si pagó 5 años, se resta ese tiempo. Esta medida cobró vida tras las reformas al artículo 277 del Código Orgánico Administrativo, que se aprobó ya en la Asamblea Nacional. Ahora estas actualizaciones de las facilidades de pago se encuentran en el nuevo reglamento del BIES. La facilidad de pago es el último cartucho que tiene ya el coactivado. En este sentido, si es que ha incumplido una facilidad de pago, y esta facilidad de pago que es bastante bondadosa, ya no podrá solicitar otra y nosotros tenemos que ajustar la coactiva en función de las medidas cautelares y del remate del bien inmueble. Según el BIES, serán 14.000 familias ecuatorianas quienes se beneficiarán directamente con este acuerdo de pago. Creo que es un número bastante importante. ¿Eso representa cuánta cantidad de dinero? Aproximadamente 500 millones de dólares. Se conoce que este alivio financiero estará disponible para los usuarios por un tiempo indefinido. Para aplicar a este refinanciamiento, usted deberá cumplir los siguientes requisitos: cancelar un bono inicial en función de sus posibilidades, demostrar los ingresos suficientes para el pago de su cuota mensual hasta 30 años, mantener la garantía, es decir, su vivienda, para que cubra hasta el 100% de la obligación de requerir un aval o un garante. Deberá cumplir con las exigencias. También deberá comparecer al procedimiento coactivo. Realizar a través de los peritos designados un avalúo del bien, siempre y cuando no exista uno, dentro de los últimos 5 años. Y finalmente la suscripción de adenda contractual y de una nueva tabla de amortización. El beneficio para esto es que incluso
se van a levantar las medidas cautelares dictadas dentro de estos procedimientos coactivos y finalmente puedan resolver su situación económica en base del alivio financiero. Informó Mía Sabeli Carrera. Desde este fin de semana, el Gobierno Nacional tiene previsto empezar a depositar a los transportistas el monto económico correspondiente a la compensación por el incremento del precio de las gasolinas Extra y Ecopaís. Desde este viernes regirán los nuevos precios de los combustibles. Todo sería cuestión de horas para que entre en vigencia el decreto ejecutivo relacionado a la compensación por el incremento del precio de las gasolinas Extra y Ecopaís en 26 centavos de dólar. ¿Para cuándo ya podría entrar en vigencia el decreto de lo que ustedes tienen previsto? ¿Serían los últimos días de estos de junio o los primeros de julio? Los últimos días de junio entrará en vigencia ya el decreto ejecutivo definitivo y el pago de las compensaciones. Es decir, en esta semana mismo podría ser. Así es, en estas próximas horas. Esto porque los depósitos se tiene previsto efectuar por adelantado, que se calculen 156 galones para taxistas, 145 camionetas y 90 para mototaxis, multiplicados por los 26 centavos, aclarando que algunos meses podría variar el monto económico a ser depositado. Por razones exógenas, por razones del mercado internacional del crudo, etcétera, el precio internacional sube. Entonces el diferencial seguramente va a subir, ¿verdad? Ese diferencial que va a subir se maneja a través de ese sistema de bandas, ¿verdad? Que fue anunciado. Pero al subir ese diferencial, entonces ya la multiplicación de la constante de los 156 no será por 0.26, será por ahí por 0.30. Entonces la compensación ya no será $40, sino que será un poco más. Para la estabilización se plantea que no sea superior al 5%. Y tampoco menor, del 10%. Camilo Ruiz, viceministro de Transporte y Obras Públicas, argumenta tener la clave que aplicarán de superarse esas cifras. ¿Y si pasa de ese margen superior? La banda lo detiene. ¿Y el resto asume el gobierno? Correcto. ¿Sería como mantenerse nuevamente el subsidio? Es un esquema de protección, es un esquema de estabilización que permite que no hayan exabruptos en el precio local. El régimen anualmente en subsidio de estos combustibles destina alrededor de $600 millones. Con los cambios no pasaría de 100. Tampoco se descarta que quienes incumplan con los requisitos podrían perder el beneficio temporalmente. Si por ejemplo un transportista fallece, entonces obviamente en el momento del filtrado tiene que salir de la base de datos, ¿no? ¿Cuándo más, por favor, me decía? Cuando por ejemplo se le caduca algún permiso de operación, no está al día con su matriculación vehicular, no está al día con su revisión técnica vehicular. Son criterios que se utilizan para filtrar la base de datos. Hasta este miércoles, de los 84.000 transportistas que constan en la base de datos, 30.000 se han registrado, informó Héctor Romero. La Comisión Nacional Anticorrupción denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en 54 contratos de compra de insumos, equipos, reactivos, dispositivos médicos de varios hospitales del IES y también del Ministerio de Salud Pública. Al parecer, se sigue contratando proveedores que enfrentan investigaciones, juicios y órdenes de prisión. Una fuerte denuncia presentó la Comisión Nacional Anticorrupción ante la Fiscalía General del Estado este 24 de junio. Luego de un estudio sobre los procesos de contratación pública, la comisión afirmó que habría posibles irregularidades en los procesos de adquisición de insumos médicos en hospitales públicos del Ecuador. Esto durante el 2023 y lo que va del 2024. Todos aquellos proveedores que han estado siendo motivo de estudio, de enjuiciamiento, de análisis por parte de la propia Fiscalía, que hizo inclusive operativos para detener a estas personas y a estas empresas, como que no ocurre nada con esa investigación. Paralelamente se vuelven proveedores de estrella y les siguen comprando sin ningún problema. La denuncia ha sido firmada por los 12 integrantes de la delegación de esta comisión, donde mostraron que proveedores de 54 procesos de contratación, al parecer, han sido parte de investigaciones de la Fiscalía. Aquí está el listado de los procesos. Por favor, investiguen estos procesos, deténganlos, dejen de pagarlos. Y tercero, a las empresas que han asaltado al país, dejen de contratarlas.
pero es que no podemos decirlo más claro. Para la comisión, hay la sospecha de que se trata de proveedores amañados en una trama ilegal para beneficiar a un tercero. Es decir, el señor Andrade lleva en estos concursos más de 11 millones de dólares. Soderman igual. De tal manera que son los únicos proveedores que pueden existir en el país. Y claro, están en determinadas ciudades ahora. Quito, algo, Guayaquil, Manta, pero todavía no hemos tenido acceso a ciudades que sabemos en dónde hay el mismo problema. Germán Rodas, del coordinador de la CNA, durante una entrevista con un medio nacional, criticó al Servicio de Contratación Pública Sercop, lo calificó de ineficaz y aseguró que habría una especie de complicidad con los proveedores. Tras esta importante denuncia, el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado señalando las medidas que tomarán frente a esto. Por lo tanto, se solicitará a la Contraloría la aplicación de un examen especial, independiente a los procesos de adquisición denunciados, a fin de que se realice una investigación profunda y transparente. Todo esto para determinar la existencia de irregularidades y, en caso de ser así, dice el comunicado, establecer responsabilidades correspondientes. Sin embargo, esta polémica surge en medio de otras tantas denuncias de falta de insumos en los hospitales públicos, así como la falta de presupuesto para continuar tratamientos a pacientes incluso con enfermedades catastróficas. Informó Mía Sabeli Carrera. Atención, mediante decreto número 302, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso al Ministerio de Salud Pública que todas las unidades de salud operativicen todos los equipos de diagnóstico, incluyendo tomógrafos, ecógrafos y equipos de rayos X, garantizando su correcto funcionamiento. Además, se estableció un plazo máximo de 90 días para que el personal sanitario implemente esta disposición. 7 de la mañana y 27 minutos, alrededor de 100 personas entre pacientes renales y representantes de centros médicos hicieron un reclamo en la mañana de este día miércoles en la ciudad de Guayaquil por las deudas que mantiene el IES con los prestadores de servicio. Esto es increíble, veamos. Una vez más, llegaron hasta los exteriores de la gobernación del Guayas para que el gobierno no se olvide de ellos. Sus carteles y gritos expresaban su malestar. Son pacientes renales que se atienden en clínicas de diálisis privadas, las cuales funcionan como prestadoras de servicio. La semana pasada tuvimos una reunión aquí en la gobernación con los representantes del MSP y IES. Dijeron que las facturas las tenían auditadas el IES. Ministerio de Salud, falta para auditar. Necesitamos que auditen las facturas del año pasado, facturas del 2013 que venimos arrastrando desde abril, que no pagan. A cada paciente le cuesta entre 60 y 80 dólares los insumos para realizarse una de las 3 terapias de diálisis a las que deben someterse cada semana. Estamos comprando insumos. Estamos muriendo. 5 pacientes por semana, compañeros, 5 pacientes por semana. Ya hace 2 años ya venimos arrastrando nosotros comprando insumos, como es este de aquí, que son las 2 agujas, el filtro y la línea. Que esto nos representa un valor de 40, 60 dólares, dependiendo en el sector donde lo compremos. O sea, clínica, bahía, o donde lo podemos conseguir, porque a veces nos venden una cosa por un lado, otra cosa por otro lado, en un valor exorbitante. Ya. Esto sale del bolsillo de nosotros. Junto a los enfermos estuvieron sus familiares, que son testigos del desgaste físico y mental que sufren sus seres amados. Yo tengo a mi hijo y mi hermana. Yo no los quiero ver morir a mi hijo y a mi hermana. Yo no los quiero ver morir. Por eso estamos aquí aguantando el sol. Hambre, hasta ronca estoy. Los representantes de las clínicas de diálisis intentan continuar brindando el servicio, pero por la falta de la cancelación de los haberes pendientes por parte del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, les es complicado, informó Maite Morán. El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció la adjudicación de 40.000 becas para educación superior dentro del programa Futuro Femenino. Estas becas están dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género o con capacidad permanente. El presidente Daniel Noboa cumplió agenda la mañana de este miércoles 26 de junio, donde visitó la unidad educativa Consejo Provincial de Pichincha en el sur de Quito. En el evento informó sobre la adjudicación de 40.000 becas educativas dirigidas para mujeres, priorizando a aquellas quienes fueron víctimas de violencia de género, con discapacidad permanente o situación de escasos recursos. Noboa también indicó que se espera aumentar las becas para finales del 2024. 40.000 becas, como dije hace 2 semanas, es algo histórico.
En 6 meses, que todavía ni siquiera se acaban de este año, hemos logrado 53.000, así que estamos en camino a llegar a ese número. Espero que para finales de este año logremos ese 100.000. Para César Vázquez, secretario de Educación Superior, el programa Futuro Femenino es el más grande del país. Es una inversión histórica, presidente, importante. El programa de becas más grande para mujeres que se ha dado en la historia del país. Este programa de becas para educación superior cubrirá el 100% de costos de matrícula, aranceles y rubros adicionales de carreras técnicas y tecnológicas. Gracias por haber permitido esta gran idea que recompensa el esfuerzo de mujeres que no se rinden, se quieren superar y dar lo mejor de sí. De acuerdo al gobierno, las 40.000 becas entregadas pretenden mejorar la calidad educativa de miles de vidas que podrán llegar lejos por sus propios méritos, informó Ítalo Salazar. La Policía Nacional y la Fundación Terminal Terrestre Guayaquil firmaron un convenio para garantizar la seguridad de los usuarios. Esto lo hicieron en la Unidad de Jefatura Comunitaria y Turismo Zonal 8. Los ciudadanos podrán realizar diferentes tipos de denuncias. Más detalles les vamos a contar a nuestra gente en Guayaquil en la siguiente nota. Para resguardar la seguridad de los usuarios y trabajadores de la Fundación Terminal Terrestre, la Policía Nacional del Ecuador firmó un convenio de cooperación para fortalecer la seguridad donde los transeúntes podrán denunciar diferentes irregularidades. Porque este balcón de servicios que prácticamente se convertiría nos permitirá conocer la problemática que tenemos acá y permitirá que la ciudadanía se acerque a su Policía Nacional a denunciar. Si usted nota alguna actividad sospechosa dentro de la terminal terrestre, podrá alertar a la Policía Nacional, que estará desplegada en todo el establecimiento. Además, personal policial se encontrará en la unidad de jefatura comunitaria para información o cualquier tipo de denuncia. Este está ubicado en la oficina 87 de la terminal terrestre de Guayaquil. 20 sacos de yute con droga y 39 bidones de combustible fueron incautados a 250 millas de la puntilla de Santa Elena. El cargamento era transportado en una lancha de fibra. 2 personas que tripulaban la embarcación fueron detenidas. La Armada del Ecuador dio un duro golpe al narcotráfico. El día martes, a 250 millas de la puntilla de Santa Elena, fue incautado un cargamento de sustancias ilícitas. Son 20 bultos de saco de yute que contenían bloques de droga, además de 39 bidones de combustible. El bloque de seguridad informa a la ciudadanía que el día 25 de junio del 2024 fue aprehendida 2 personas a bordo de una embarcación tipo fibra, aproximadamente a 250 millas de las costas del Ecuador, con aproximadamente 20 bultos con presunta sustancia sujeta a fiscalización. La alerta la dio una aeronave de exploración marítima, quien divisó la lancha, tripulada por 2 personas, las mismas que fueron detenidas. Los 2 detenidos tienen sus domicilios en Manabí. Entonces, por eso presumimos que esta embarcación salió desde la provincia de Manabí. No tienen antecedentes, lo que les manifestaba es que al parecer sí tienen procesos judiciales pendientes. El cargamento de droga, el combustible y las personas detenidas llegaron la mañana de este miércoles a la base del Cantón Salinas. Tanto las evidencias como los involucrados fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes. 2 detenidos que están en este momento con la droga respectiva hasta las bodegas de antinarcóticos y de criminalística para hacer los peritajes, los pesajes respectivos y el ingreso de los 2 detenidos. También de igual manera hacer los documentos para ponerles a órdenes de la Fiscalía y que puedan pasar una audiencia de formulación de cargos. Se presume que la droga tenía como destino países de Centroamérica, con un costo en el mercado internacional de 25 millones de dólares. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Una nueva muerte violenta lamentablemente se registró la noche de este día miércoles allá en el centro del cantón de Santa Elena. Un individuo llegó en una motocicleta y disparó contra su víctima que iba a merendar en un local. Agentes policiales realizaron pericias respectivas y llevaron el cadáver hasta la morgue. Fue identificado como Leonardo Ismael Suárez, de 49 años, la víctima número 99 en la provincia de Santa Elena, en lo que va del año. Esta nueva muerte violenta ocurrió aproximadamente a las 22 horas de este miércoles, en pleno centro del cantón Santa Elena.
El gatillero llegó a un restaurante donde su víctima se disponía a merendar. Se sabe que fue una motocicleta con un individuo en ella. Solo un individuo, sí. Quienes transitaban a esa hora por el Parque Central solo escucharon varias detonaciones. Según lo que se contabilizan los indicios balísticos, son aproximadamente 6. Ya se verificará en la morgue, las unidades investigativas y especiales ya se encuentran en el área verificando toda la información y haciendo levantamiento de todos los indicios. Uno de los familiares del fallecido trató de acercarse al cadáver para confirmar la identidad, pero fue obstaculizado por la policía. Al lugar llegó personal del Departamento de Criminalística para recopilar todos los indicios y continuar con el levantamiento del cadáver. Las investigaciones continúan. Se va a verificar cámaras del sector para tratar de identificar al causante de este crimen. Se está verificando, hay 2 cámaras, una en la esquina y la otra acá en la parte posterior. La persona al parecer sí tenía antecedentes, pero últimamente no se tiene nada en los últimos meses. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Un doble crimen se registró dentro del patio de una vivienda donde funcionaba un billar. Esto pasó en el cantón Montecristi, allá en Manabí. Las víctimas fueron asesinadas al estilo sicariato. El ataque no dejó personas heridas. Un ataque de sicarios dentro de un billar en Montecristi, provincia de Manabí, dejó 2 fallecidos. Las víctimas eran amigos, un hombre de 34 años de edad y otro de 49 años. Se encontraban 2 personas al interior de un espacio privado, en el patio, un techo cubierto con una mesa de billar al interior, y llegan sujetos en una motocicleta y proceden a ingresar violentamente y realizan los disparos. El hecho ocurrió en el barrio Santa Isabel. Testigos escucharon al menos 20 disparos descargados en contra de las víctimas. Uno de los cuerpos quedó en la escena y el otro fue trasladado a una casa de salud. Como 30, 25 disparos, porque ahí salí a ver qué era lo que pasaba y cuando llegaron los familiares ahí estaban los 2 señores, uno herido y el otro que estaba muerto. Según registros de la policía, uno de los fallecidos registraba varios procesos judiciales, por lo que investigan si están relacionados con el doble crimen. Ángel Orlando Vera Mendoza, de 34 años de edad, quien presenta procesos judiciales en el 2018 por robo, y el ciudadano José Antonio Marcilio Pazmiño, de 49 años, que se confirma su deceso en el hospital Rodríguez Zambrano. A la escena arribaron personal de criminalística y INASEC y Fiscalía para levantar 15 casquillos de bala de un arma 9 milímetros y otros indicios. Las balas están tiradas en el piso y encima de donde se fue a billar. Están tiradas las balas. El distrito Manta, que comprende también los cantones de Montecristi y Jaramillo, llevaba 20 días sin muertes violentas desde que llegaron las comandancias de la policía y las Fuerzas Armadas a instalarse a Manta. Las primeras indagaciones, los primeros allanamientos están realizando justamente este momento. Esperamos ya en las próximas horas tener una mayor información para que ustedes puedan transmitir. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado.